Pequeño método para comprender la Biblia. Génesis 2 a 3. Adán y Eva. Breve resumen de lo ya publicado. La Biblia no intenta ser ni historia ni biografías. Ella es toda una gran clase de psicología y metafísicas. Todos los relatos son ejemplos de estados mentales y de cómo ponerles remedio. Enseñan las leyes de la actividad mental. Cada personaje de la Biblia representa un estado de conciencia que todos nosotros podemos experimentar, y los sucesos que ocurren a los diferentes personajes ilustran las consecuencias que acarreamos cuando consentimos esos estados mentales, sean buenos o malos. Aunque es verdad que algunos nombres como Moisés, Eliseo, Pablo de Tarso, etc. son históricos, y aunque sus vidas fueron como las pinta la Biblia, son traídas a colación para pintar estados mentales de ellos y los resultados obtenidos. Otros como el hijo pródigo, el buen samaritano, la mujer de púrpura, etc., son ficticios, jamás existieron y son para ejemplificar esos estados mentales de una forma gráfica y sencilla. La sección que antecede al relato de Adán y Eva en el paraíso, Génesis 1, expone el principio de mentalismo, o sea, la base de la demostración. Tú sabes muy bien que un estado de ánimo o mental no puede dibujarse como se dibuja un objeto material. Por ejemplo, ¿cómo pintar el temor? Pues por medio de una cara con expresión de terror. Lo mismo ocurre con la envidia, el remordimiento, la sensibilidad, etc. Se pintan seres envueltos en llamaradas que indican los tormentos de los celos, envidias, deseos insatisfechos. Lamentablemente, muchas personas con poca imaginación no saben interpretar estos cuadros. Los toman al pie de la letra y al poco se dan cuenta de que aquello no tiene ni lógica ni sentido común. ¿Qué pasa? Que rechazan la Biblia entera y dicen que es una sarta de mentiras. Del cuadro de la llamarada salió el mito del infierno. Los fanáticos religiosos son fanáticos, porque por obediencia ciega defienden y aceptan la teoría, la alegoría, el cuadro ficticio, simbólico, como si fuera la auténtica verdad y se crean un conflicto en el subconsciente, ya que el espíritu en ellos conoce la verdad, no puede aceptar la falsedad, y se lo advierte al consciente. El infierno sí existe, pero no es un sitio o lugar de fuego. Existe donde quiera que haya humanos sufriendo torturas del alma o del pensamiento. La persona que está sufriendo celos está en un infierno. Su imaginación le vive forjando imágenes falsas que lo tienen en un suplicio con respecto a la persona amada, y por consiguiente sus sentimientos corren parejos con los cuadros de su pensamiento. Un ser en paz y perfecta armonía. Pues se pinta una persona tocando un instrumento porque todo el que está ocupado haciendo o tocando música pone una expresión de deleite. El instrumento popular en los tiempos en que se pintó el cuadro de la paz y la armonía era el arpa. Aún no existía el piano. Un instrumento musical, de hecho, es símbolo y exponente de armonía, y para expresar que esa paz era celestial, se pintó un ser con alas tocando esa arpa, en el aire, cielo, y de allí surgió la idea graceja, aunque poco graciosa, de que en el cielo se pasa la eternidad sentado en una nube tocando arpa. Las cosas hay que meditarlas para desentrañarlas. Afortunadamente ya se conoce universalmente el símbolo de la justicia, o sea, la mujer vendada con una balanza en la mano. La Biblia usa las cosas concretas para expresar ideas abstractas. Felizmente Pablo lo advierte, estas cosas son alegorías, dice. Pues bien, en la Biblia, metafísicamente, ni Adán representa el sexo masculino, ni Eva representa el sexo femenino. Adán y Eva son una misma persona. Un solo ser. Adán representa el cuerpo y Eva el alma. Tú y yo, o cualquier otra persona en el universo son cada una, Adán y Eva. En la Biblia, mujer es siempre el alma, y Adán es el cuerpo material. Los sentidos, la mente, los sentimientos, están todos en el alma. Cuando el alma se va dejando el cuerpo en la tierra, ella se lleva todo lo que animaba aquel cuerpo. El intelecto está en el alma. La vida está en todo. Cuando el alma se va queda el cuerpo inerte y se corrompe pronto. La vida no se va. Está en todo. Se transforma, o sea, que se transmuta en otra forma. Con lo que tú conoces del principio de mentalismo, sabes que la mente y el sentimiento son los creadores de todo lo que nos ocurre. Todo es creación de la mente en combinación con el corazón. No es así. Todo ocurre primero en el pensamiento y en las convicciones. El alma es, pues, causa. Luego estas creaciones se manifiestan en el cuerpo. No es así. El cuerpo es, pues, efecto. El cuerpo no puede comunicarle nada al alma porque él es efecto y nunca el efecto es anterior a la causa.
Todo le ocurre al cuerpo después que el alma lo ha concebido. Por esto es que dice el relato que Eva comió primero del fruto prohibido y luego tentó a Adán. Comer es simbólico de pensar. Comer, pensar, meditar, digerir. Cuerpo incluye toda la manifestación exterior del individuo. El verbo se hizo carne es, la palabra se materializó. La palabra es el paso que sigue al acto de pensar. Ya tú sabes, que la gran ley de la naturaleza es que todo lo que nos rodea, todo lo que nos ocurre son expresiones de nuestros estados de conciencia, y de subconsciencia, del momento. Nunca puede el cuerpo dañar al alma. Siempre es Eva, alma, quien come primero del fruto. Es una forma simbólica de decir que el temor, la gula, la ira por ejemplo, primero se piensan y se sienten con el alma, con la mente, con las convicciones, con la imaginación, o sea, con el corazón, y luego se manifiestan en el cuerpo en forma de úlceras, barros, cáncer, tumores, colitis, infartos, y toda condición y suceso en la vida exterior. Ahora, ¿qué clase de fruta fue la que comió Eva? Se llamó, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ningún árbol de ese nombre crece en el planeta. Está clarísimo que es alegórico. Existe una creencia general de que fue una manzana. Aquí un paréntesis para un dato científico. Las 7 capas atmosféricas que cubren nuestra Tierra comienzan por la atmósfera, ionosfera, estratosfera etc., y terminan por la llamada zona de Appleton. No se sabe si alguien oyó campanas, otra persona confundió la magnesia con la gimnasia. Lo cierto es que se formó tal lío con las 7 capas atmosféricas y los 7 días de la creación, que llegó a traducirse el nombre de la zona última, antesala del cielo, literalmente, Appleton, ciudad de la manzana. Y aquí tienen ustedes un ejemplo de cómo se forman los chismes, o sea, que una simple alegoría se convierte en causa de la caída del hombre, por haberle aceptado una manzana a su mujer, fruta de un árbol auténtico, en un sitio geográfico genuino, en una fecha exacta del pasado, y todo es una fábula más fantástica que las de Esopo o La Fontaine, las cuales por lo menos fueron inventadas para enseñar lecciones valiosas. Muy poca meditación hace falta para comprender que el crear una pareja adulta sin experiencia, ni infancia, ni adolescencia y castigarla por un pecado cuya naturaleza no eran capaces de comprender, y luego castigar a su lejana posteridad por un incidente que tuvo lugar siglos antes, y por el cual no eran en absoluto responsables, es algo que no es ni justo ni siquiera inteligente. Y eso que el relato cuenta que lo que dijo Dios fue, de todo árbol del jardín podéis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que comiereis seguramente morirás. Esto significa que si pensamos bien y mal al mismo tiempo, sufriremos. Por ejemplo, decimos que el chocolate es delicioso, lo que implica que es muy bueno, pero de seguida decimos: a mí me hace mal. Allí está la mezcla. Hay gente que cree que detestar a los comunistas o a los derechistas es bueno. ¿Cómo va a ser bueno lo malo? Esa es la mezcla. En la alegoría el hombre fue creado primero porque en los humanos, el ser está siempre consciente de su cuerpo antes de su alma, como los niños. La serpiente representa el yo inferior, la mente carnal, que es nuestra creencia en la separación de Dios. Somos uno con Él. La causa de todas nuestras dificultades está basada en la creencia de que la materia tiene poder, que lo exterior puede gobernar por encima de lo interior, y es una creencia sutil como una serpiente. Es la más primitiva de todas las creencias, la más terrena, y por eso la comparan con lo más primitivo que es una serpiente, el gusano, la culebra, la anguila, etc., que se arrastra por la superficie de la tierra. Aceptamos ávidamente la enseñanza de la Biblia, de Jesús, de metafísicas prometiéndonos que no volveremos a creer en falsedades, y nos proponemos no pronunciar una sola palabra negativa, y al salir a la puerta de la calle vemos que están cayendo unos goterones. ¡Ay!, exclamamos. Va a caer un diluvio, y yo sin paraguas, y no es nada, sino que tengo principios de grip. Esa es la serpiente sutil. Si deseas transformar tu mente, lo primero que tenías que decir es: yo no quiero que esta lluvia me perjudique y decreto que no me perjudica ni en mis planes ni en mi salud, porque sencillamente no es armonioso y menos aún cuando estoy saliendo de una clase donde estoy aprendiendo a conocer y emplear la verdad. Recuerda que tú no tienes por qué someterte a las condiciones, ellas tienen que someterse a ti porque la Biblia dice, Dios dijo, henchid la tierra, someted y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra, y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. Los peces del mar simbolizan ideas terrenas, las aves representan ideas espirituales,
y todo cuanto se mueve sobre la tierra inclusive, todo tipo de vibración, inclusive palabra y pensamiento. Segundo, si no he traído paraguas, es que no lo necesito. Tercero, mi espíritu no puede tener gripe, siendo esta una gran verdad metafísica, liberta a mi materia de esa condición. Cuarto, bendigo el bien en toda esta situación y quiero verlo, gracias Padre. ¿Ves cómo la serpiente te hizo olvidar todo? Te hizo recordar 3 decretos negativos, comiste de su fruto, y te hizo sentir desnuda, a la merced de los elementos, sin protección y agarrándote de las cosas materiales como un paraguas. Porque la parábola dice que cuando Adán y Eva habían comido del fruto prohibido se sintieron desnudos cuando nunca antes lo habían notado. En el frescor de la tarde, dice la alegoría, oyeron la voz de Dios preguntando en dónde se hallaban. Eso es, que después que nos hemos olvidado de la verdad y ensuciado con negatividades, nos acordamos de la ley y nos preguntamos si será demasiado tarde para remediar el daño. ¿No es verdad lo que dice la serpiente que, el día que comas del fruto serás como los dioses que conocen el bien y el mal? Es lo contrario. Analizando el mal no se domina. La única forma de dominarlo es no tocándolo mentalmente, y si uno se da cuenta de que lo ha pensando, hay que despensarlo, volviéndolo deliberadamente positivo. Sustituyendo el pensamiento con la verdad del ser, la verdad de Dios, la verdad del Cristo en nosotros, la verdad del plano espiritual, y todo suavecito, sin violencia, porque en el espíritu de nada sirven los músculos, y luego quedarse en paz. Repito, nuestra convicción de que el mal y la limitación tienen poderes contra nosotros, es la causa de todos nuestros problemas, de las enfermedades, de las guerras y los pleitos, de la pobreza y la inarmonía. Cuando aprendas la verdad del ser, la verdad de Dios y de nuestro Cristo interior, y la aplicamos constantemente hasta que se haga automático ese pensamiento en nosotros, no tenemos que luchar para ganar el sustento. Nuestro pensamiento, que es creativo, nos da todo lo que necesitemos. Mientras tanto Eva, nuestra alma, come del fruto prohibido. Piensa limitadamente, y todo lo exterior va de acuerdo con ese pensamiento. Creemos que todo hay que lucharlo para poder vivir. Se cree que la tierra hay que laborarla con sudor para que dé algo, se cree en toda clase de pestes que hay que fulminar con insecticidas, y mientras se crea eso, siguen los insectos multiplicándose. Se cree que no quiere llover y mientras se decrete esto, el agua no cae. La India y China son países que ejemplifican este estado mental. En ellos se cree que no hay suficiente comida para la inmensa población. Y mientras más se piense y se decrete esa creación humana, menos da la tierra, menos llueve, más aridez hay en el suelo y más hambre en las masas. El ser desterrados del paraíso por un ángel con una espada de fuego, significa que mientras mantengamos la creencia en la limitación, nos está vedada la entrada a la paz y la felicidad. La espada es la verdad. El ángel es el estado de felicidad pura. El Edén o paraíso, ya sabemos, es el estado de conciencia o estado mental en que ya no tenemos que luchar, porque todo nos viene por añadidura. El Apocalipsis dice, a aquel que supere le daré de comer del árbol de la vida. Mientras se conserve una sola creencia de limitación, se está cerrada la puerta del cielo, no importa cuán bueno y santo sea el individuo. A menudo vemos seres que nos hacen decir de ellos, pero ¿cómo es posible que a fulano le ocurra esto o aquello cuando es un santo, generoso, bondadoso, no calumnia ni critica, no tiene rencor, es noble, yo diría que es perfecto? Pero lo vemos con achaques y hasta con terribles enfermedades, o en la más abyecta miseria, o si son ricos y poderosos los vemos sucederles terribles calamidades en sus seres queridos. Todo eso es ocasionado por las falsas creencias que poseen. Es posible que crean en el sufrimiento como un deber y enviado por Dios. Esa cruz tan espantosa de la enseñanza pisciana, quienes creen que el «sígueme a mí» de Jesús quiso decir que deberían sufrir con resignación que los clavaran, abofetearan y vejaran sus enemigos. Si alguno te detesta, su odio no puede afectarte en lo más mínimo siempre que ese odio esté en él y no en ti. Si tienes lo que llamamos una conciencia de prosperidad, no puedes empobrecerte, no importa lo que suceda en el mundo exterior. Es notorio que las personas que ganan grandes sumas de dinero en la lotería o en los caballos, o en el juego, pierden todo muy pronto. ¿Por qué? Porque esa ganancia no es legítima. No viene por su estado de conciencia próspero sino por un estado de conciencia de pobreza, ya que si tuvieran conciencia de prosperidad no estarían buscando dinero por medio del azar, estarían muy seguros de su propio valer. Siempre expresamos nuestra propia conciencia.
Cuando se sabe con convicción que Dios es nuestra providencia y que sus canales son infinitos, no importa lo que sucede en el exterior, todo lo que necesitamos nos vendrá en alguna forma, de alguna parte, por añadidura. En la Biblia, los padres, nuestros padres, son nuestro pasado inmediato, porque hay la creencia de que nuestras condiciones de hoy son los resultados de los actos de ayer. Nuestros actos del momento determinan lo que nos ocurre en el momento. Si no hacemos nada por cambiar las condiciones de ayer, ellas continúan igual o se encadenan. Pero si decidimos que no vamos a continuar en las condiciones de ayer, estas cambian al instante. Las experiencias de hoy son causadas por los pensamientos de hoy. Renueva los pensamientos de hoy y verás transformadas las condiciones de hoy. Dice la Biblia que Adán cayó en un profundo sueño, pero no menciona que jamás haya despertado. Eso es así. No ha despertado aún, o mejor dicho, va a comenzar a despertar ahora. En Efesios 5:14 se dice, despierta tú que duermes. Resucita de entre los muertos y Cristo te dará luz. El pensar en el yo superior comienza a manifestarse en el cuerpo. El cuerpo es un fiel retrato de las condiciones mentales, y cuando sufrimos por una falsa creencia, es el reconocimiento de la verdad lo que nos liberta. Cuando te crees padeciendo cierta enfermedad, sufres todos los síntomas. Cuando el médico te dice que no tienes esa enfermedad, te curas como por milagro. La verdad te libera. Pero ya Cristo ha resucitado de entre los muertos y se ha convertido en el fruto de aquellos que dormían. Corintios 15. Adán y Eva se desterraron del paraíso por haber aceptado la duda y el temor, pero Cristo reabre la puerta del este y los admite. El este siempre simboliza el espíritu. El lado izquierdo del cuerpo simboliza el este, el lado espiritual. El derecho es el lado material. Ahora, uno de los puntos que más daño hacen es aquel del pecado original. ¿Qué cosa es el pecado original? ¿Por qué supone la Iglesia que venimos todos con el estigma del pecado original? Precisamente, el pecado original es la duda y el temor. No es nada sexual. Es puramente mental. Medita bien esto, pide luz y verás muy claro. ¿Por qué esa obsesión sexual que todo lo interpreta en términos de prohibición o libertinaje? Relee el último capítulo del librito, Metafísica al alcance de todos. No hay para qué volver a explicar este punto. Es psicológico y no metafísico. El pecado original viene en todo el que nace en el planeta porque nacemos de padres que tienen conciencia de temor y de ignorancia. Pero no quiere decir que se esté condenado por siempre a ese estado de cosas. Nada de eso. En cuanto el individuo aprende que no hay nada que temer sino al temor, al aprender la verdad del ser, se transforma la situación porque se ilumina el alma. Se curó la duda, comienza a mejorar todo lo exterior que hasta entonces ha estado manifestando limitación. Y la Biblia dice que el cielo se puede alcanzar a la fuerza. Es cuestión de decisión y de proponerse a no permitirnos ni consentir más en estados mentales negativos. En cuanto a la última parte del capítulo de Adán y Eva donde Dios o Yahvé parece que maldijera, no es sino la forma dramática empleada en toda la Biblia por los maestros en la época de Moisés, para alertar y enumerar los efectos que acarrea la ley de mentalismo mal empleada. Esto fue escrito basado en los sucesos ocurridos en la mal llamada caída del hombre, antes de la evolución adámica en la cual estamos. Diccionario metafísico de la Biblia. Adán, del hebreo, significa rojo sólido. Por cierto que Adama significa tierra roja. Era una ciudad fortificada de Neftalí, en tiempos de Josué. Adán es el hombre genérico. Representa a toda la raza humana. En un más alto nivel de interpretación. Adán representa la inteligencia. Eva, es el aspecto femenino del hombre genérico. Mujer y hombre los creó. Eva es representativa del amor en el nivel superior de interpretación. Se necesita la unión de la inteligencia y el amor para generar la sabiduría. El sueño de Adán es la ignorancia en que yace la humanidad con respecto a las leyes de la creación y a la verdad espiritual. Está comenzando a despertarse. El árbol de la vida es el símbolo de la columna vertebral. Está en el tronco. Los nervios son las ramas y las hojas. Ganado representa ideas de fuerza vital. Bestias del campo son las energías que se usan en las sensaciones. Cuando el hombre relacione sus fuerzas vitales con la sabiduría, que es la unión de la inteligencia y el amor, encontrará eterna satisfacción en lugar de placeres sensuales. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal representa el sistema nervioso simpático, cuyo fruto es la sensación,
toda sensación, sea emoción, sentimiento, satisfacción del apetito, de la bebida. Cuando el hombre llega a controlar estas, por medio de la afirmación y la realización, sus sensaciones le son armonizadas y todas sus funciones son llenadas con energía nerviosa. Cuando el hombre abusa de la sensación de placer, bien sea sexual, o de sentimientos, emociones, de la mesa, se está robando energía, ese alimento nervioso esencial. Ese excesivo placer, con el dolor que acarrea, es lo que se llama bien y mal. Aves del cielo, son ideas espirituales. Paraíso es lo mismo que Edén. El jardín, es el reino de los cielos que mencionaba el Maestro Jesús y que está dentro de ti, o sea, que tenemos la facultad de creárnoslo. El este u oriente, se refiere a ese interior. El oeste, se refiere a lo exterior. La serpiente, es la conciencia humana o conciencia carnal. Cada vez que tú tratas de llevar a cabo una acción de acuerdo con las reglas metafísicas que estás aprendiendo, siempre surge alguien que te pone en guardia o te alerta con algún concepto terreno, creación humana, ideado en lo negativo. Ese está haciendo el papel de la serpiente. La criatura más baja de todas. La que marcha pegada del suelo y que tienta con la manzana de la discordia. Si le haces caso, estropeas tu idea o tu proyecto. No sé él. Se muere. Metafísica del deporte en todas las épocas, en todos los países, en toda la tierra. Cuando comienza el ser humano a funcionar como persona, surge un brote de energía desproporcionado con relación a las capacidades del muchacho. ¿Quién no conoce las anomalías del treceañero? Hay un choque entre mente, psiquis y físico que requiere una paciencia, una comprensión y una disciplina que pocos padres están ni preparados ni dispuestos a soportar. Los chicos se vuelven insoportables para los grandes, y esos grandes se vuelven insoportables para los chicos. Nada de esto es nuevo. Es tan viejo como la humanidad, y cada generación tiene que pasarlo, aprenderlo y recordarlo. Lo lamentable es que muchas generaciones de grandes lo olvidan y junto con ese olvido entierran el remedio que nos legaron generaciones de inteligencias, y ahí radica lo imperdonable. El muchacho en plena pubertad siente surgir en él un mundo subconsciente de animalismo sexual y poderosísimo, es un chorrerón de energías que estaban dormidas y que se despiertan todas juntas al comienzo del tercer ciclo de 7 años, de los 14 a los 21, como tú bien lo sabes. Ese muchacho no sabe qué hacerse con él mismo. Él no se comprende ni se conoce. Solo tiene el instinto de desahogar el vórtice que lo perturba más allá de todo sentido común, y se lanza contra todo lo que encuentra en su camino, sea padres, hermanos, maestros, prohibiciones, instituciones, causas, gobiernos o ventanas y faroles. Más tarde se impacienta por arreglar el mundo entero porque encuentra que los viejos están todos despistados, pues la pretensión desmedida es uno de los desequilibrios de su condición de adolescente. Precisamente para esa edad, para esa emergencia, es que las generaciones de inteligencias nos legaron el deporte. Para eso fue inventado por educadores gigantes del pasado, ya que el ejercicio físico transmuta el deseo de caerle a palos a otro ser humano y en vez le cae a una inofensiva e insensible pelota, que sirve de chivo expiatorio de las energías sin usar. Todo ser que escoge evolucionar encarnado en un planeta, tiene que someterse a una serie de condiciones particulares de ese planeta. Las condiciones terrícolas exigen que la energía se use a través de un cuerpo material de carne y hueso, pero no desaparecen los factores intangibles, sensorios, tan presentes, que no se les puede eclipsar. Hay, por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema mental, las inclinaciones atávicas y las preferencias psíquicas. No entremos a analizarlos. Solo veamos unos ejemplos. El boxeo, por ejemplo, es un deporte que no es jamás escogido por el intelectual, sistema mental, ni por el músico, sensibilidad nerviosa. Atrae poderosamente al sistema de inclinaciones atávicas porque recuerda y llama al animal y sus instintos que no los tiene muy lejos. Los juegos de pelota atraen a los materialistas. El fútbol, las bolas criollas, son juegos en que se patean y se manosean las bolas. Más elevados son los deportes en que se usan instrumentos, bates, cestas, raquetas, y el nivel intelectual y cultural de sus adictos va ascendiendo también. Los juegos se van haciendo de más en más refinados, de más en más garbosos, donosos y elegantes hasta llegar a la delicadeza del bádminton, que se le manda a un gallito emplumado, con una fina y esbelta raquetica a que vuele por encima de una alta malla alejada del suelo. Así las preferencias psíquicas, anímicas, se van manifestando en el deporte que escoge el individuo. Los deportes todos sirven para lo mismo. Para descargar las energías acumuladas.
para descansar el cuerpo de una inmovilidad forzada por el trabajo, para desviar la mente de actividades opuestas, como la política, para acoplar todas estas alternativas en una distracción sana. Es absolutamente insano, insalubre, contraria a todas las reglas de higiene mental y física, la barbarie que se impuso aquí en Venezuela cuando se instituyó un enciclopédico programa de educación tan increíble por lo pletórico, que obligó a todos los planteles a suprimir totalmente el deporte, la cultura, arte, música, lectura, todo descanso, adorno y recreo, para poder empujar a tapuzar el programa en el estudiante en un tiempo que se negaba a estirarse para abarcarlo todo, y la juventud reventó por donde no debía, siendo su único alivio la política, la violencia y la otra violencia vicaria, la de los vaqueros y ampones de televisión. Y los estudios. Hoy en día ningún estudiante escribe una carta sin errores ortográficos. A la juventud venezolana se le cerraron las puertas de la educación viva, la educación que entra por la práctica, ya que el deporte es el inigualable maestro de ganar o perder con nobleza, de varias clases de generosidad, de comprensión, de disciplina y de dominio del carácter. Y ahora para revelarles el señor de todos los deportes, el deporte por excelencia para serenar la mente, educar los reflejos, equilibrar y desarrollar el cuerpo, la mente y psiquis, el deporte integral que cumple todos los requisitos enumerados arriba y que da además el garbo y la elegancia de lo espiritual, el patinaje en hielo. Su inmediato inferior es la natación. En los países fríos es recomendable los deportes que ponen a sudar. En los climas tropicales son indicadas las actividades acuáticas y sobre hielo. Si todos los barrios poseyeran su propio campo completo de deportes, con piscina y pista de hielo y con maestro director que sepa estimular y activar las competencias interbarrios, si las autoridades ofrecieran premios por distinciones, por pericia, etc., se acabaría la delincuencia. A la hora de cerrar hemos tenido noticias de que ya se está construyendo una gran pista de hielo. Damos las gracias al generador de ese comienzo. Introducción a la verdad cósmica por la Gran Hermandad Blanca parte 3 Origen y evolución del hombre 1. La creación. El Sol de nuestro sistema es solo uno de 7 soles en la galaxia a la cual pertenecemos. La Tierra es uno de los 7 planetas que pertenecen a ese Sol. Toda actividad en el universo está bajo la dirección, control y guía de algún majestuoso ser cósmico. Los que se ocupan del mantenimiento de nuestro Sol y sus 7 planetas se llaman Helios y Vesta. Arriba como abajo, todo es por parejas. Masculino y femenino. Helios, masculino y Vesta su complemento divino femenino, porque así se les llama en ese plano, lo que correspondería a esposo y esposa aquí en nuestro plano. Después de recibir su iniciación cósmica solar, Helios y Vesta diseñaron los 7 planetas de nuestro sistema y grabaron el patrón en lo que allá se llama, el corazón del guardián planetario silencioso de nombre, Inmaculata, quien lo sostuvo para el uso de los 7 Elohim de la creación, quienes fueron los que crearon la nebulosa y posteriormente la materializaron físicamente según el proyecto de los señores del Sol. 2. Las 7 esferas. Dentro del Sol hay 7 esferas o templos que representan los atributos del Supremo Creador. La primera esfera es la voluntad divina, rayo azul como saben todos ustedes. Es aquí donde nacen todas las ideas, pasando luego a la segunda esfera donde son moldeadas en divina sabiduría para su presentación a través de varios canales. En la tercera esfera es donde se ejerce la atracción, cohesión y adhesión, llamada por los humanos amor divino. Como estás viendo, en el hombre esto es la llama triple, y de acuerdo con la ley de correspondencia que dice, como abajo es arriba como arriba es abajo, de estos 3 poderes, esferas o llamas se desprende toda creación. La cuarta esfera es blanca, y así como el blanco irradia todos los colores, esta esfera proyecta las mencionadas ideas divinas hacia el mundo de los hombres. A través de la quinta esfera, se transmiten a las conciencias receptivas las ideas relacionadas con los descubrimientos científicos e investigaciones médicas. De la sexta esfera es derramada la inspiración a los dirigentes religiosos y de la séptima esfera se derrama la llama violeta que disuelve todo lo negativo y destructivo y disuelve todo karma. Es enseñada y transmitida por maestros, guías y conductores individuales. 3. Los hijos de las 7 esferas. Durante el periodo de la creación de la Tierra los futuros habitantes del planeta residían en dichas 7 esferas dentro del Sol. Eran apenas chispas espirituales o átomos permanentes de 7 tipos diferentes. Unos pasaban más tiempo en una de las esferas, clasificándose así como originarios del 1 grado, 2 grados o tercer rayo según el caso. Esto hace que cada individuo sea esencialmente de una esfera o rayo en especial, y que a través de su evolución, tiene que equilibrarse en todas las cualidades de los 3 rayos, o sea,
que todo ser humano tiene que manifestar el equilibrio perfecto del poder, sabiduría y el amor antes de poder lograr la ascensión a los planos de luz. En otras palabras, el individuo debe emular las características de los 7 rayos, los otros 4 rayos son derivados de la llama triple, antes de ser relevado de la necesidad de nacer y renacer. Sus numerosas encarnaciones son para que él desarrolle las características necesarias para favorecer ese balance. 4. Complementos divinos. La mencionada chispa divina es una inteligencia individualizada que contiene todos los atributos del Creador, y presenta los aspectos masculino y femenino de la divinidad. Esto se llama el cuerpo de fuego blanco, y los dos seres en uno, deciden si quieren o no buscar mayor individualización, dividiéndose en rayos gemelos. Sin embargo, por propia determinación muchos de estos nunca se separan para viajar por el mundo de las formas, sino que continúan funcionando en un solo cuerpo de fuego blanco, cumpliendo así su plan divino como uno solo al efectuar su servicio cósmico. El cuerpo de fuego blanco, cuando decide proyectarse en el plano físico, se individualiza en los cuerpos femenino y masculino de la presencia Yo Soy, quien a su vez proyecta rayos de luz en el corazón de las formas físicas. Estos cuerpos físicos son los egos que evolucionan sobre la tierra, y los rayos de luz centrados en los corazones es lo que llamamos el Cristo. Estos rayos gemelos entonces comienzan su larga serie de encarnaciones hacia la meta de perfección y de la ascensión, jornada que tomará un mínimo de 14,000 años para completar, siempre y cuando el individuo se adhiera a los principios del sendero en cada encarnación. 5. Ciclos cósmicos de evolución. Un ciclo cósmico es un periodo de 14,000 años que se divide en 7 ciclos menores, durante los cuales cada uno de los 7 rayos predomina por un periodo de 2,000 años. El propósito de estos ciclos es proveer una atmósfera y ambiente propio de las diferentes esferas de iluminación espiritual para el desarrollo de los egos que encarnan. Durante cada uno de estos ciclos menores aparece un avatar para impulsar la evolución de la raza. En el presente ciclo de 14,000 años en curso, la sexta administración de 2,000 años comenzó poco antes del nacimiento del Maestro Jesús y terminó el 1 de mayo de 1954 cuando comenzó el séptimo ciclo o administración, y así tal como el amado Jesús fue la figura predominante durante la administración cristiana, la autoridad que preside en estos 2,000 años, es el amado ascendido Maestro Saint Germain, director del séptimo rayo para la Tierra. 6. Espíritus guardianes. Cuando el trabajo de la creación fue terminado y los Elohim reportaron a Helios y Vesta que el planeta Tierra estaba listo para ser habitado, el arcángel Miguel vino a la Tierra con los 7 tipos distintos de inteligencias que iban a poblarlo. Junto con ellos vinieron los espíritus guardianes que ofrecieron sus servicios a los padrinos de la raza humana, con la misión de recordar a los espíritus encarnados la llama inmortal que cada uno llevaba en su corazón, así como la razón por haber encarnado. Estos espíritus guardianes eran aquellos de otras estrellas y planetas que solo buscaban ayudar en el cumplimiento del plan divino para el planeta recién creado, pero lamentablemente aún estas almas altamente evolucionadas se han desviado, siendo alcanzadas por las tramas de imperfección creadas sobre la Tierra desde la caída del hombre. 7. Las razas raíces y los manus. La evolución del hombre se logra a través de las 7 razas raíces con sus 7 subrazas. Fue la intención original que cada raza raíz completara su círculo en un ciclo cósmico de 14,000 años, cada subraza haciendo predominar su propio rayo en cada ciclo de 2,000 años. Las 3 primeras razas raíces completaron su evolución en el periodo dispuesto de 14,000 años cada una. La primera raza raíz fue conocida como la raza de los dioses, y se desenvolvió donde actualmente está situado el Polo Norte. La segunda raza raíz se desenvolvió en un continente llamado Hiperbóreo, el cual incluía la parte norte de Asia y por el oeste se extendía hasta Suecia, Noruega, parte de las Islas Británicas y Groenlandia. La tercera raza raíz se desenvolvió en el continente de Lemuria. Los nombres de los meinas de estas razas no se conocen ya que estas evoluciones fueron completadas a tiempo y regresaron al Sol. No obstante, la cuarta raza raíz se desenvolvió en el continente Atlante bajo su Manú, el señor Himalaya. Fue durante los primeros años de este periodo que ocurrió la caída del hombre, como consecuencia de haber permitido que las almas rezagadas de otras estrellas encarnaran en la Tierra. Esta raza tiene siglos de atraso en su evolución y por lo tanto un gran número de estas almas aún están en la Tierra. La actual superpoblación del planeta se debe exclusivamente al hecho de que aún habiendo muchos de la cuarta raza evolucionando aquí, la quinta raza raíz ha entrado a evolucionar.
Esta raza comprende la raza blanca y su principal misión es desarrollar el intelecto del hombre. También han encarnado en la Tierra algunos de la sexta raza. Aunque la raza nace en cualquier parte del planeta, va siendo atraída a un centro natural, el centro de su desarrollo pues es en el continente norteamericano. Miembros de la séptima raza comienzan a entrar en escena, pero la cumbre de su evolución estará centrada en el continente suramericano. Los manús de estas razas son los siguientes. Quinta raza raíz, Manu Vaisvata. Sexta raza raíz, Señor Meru. Séptima raza raíz, Señor Saitru, anteriormente conocido como el Gran Director Divino. 8. La caída del hombre poco después de haber comenzado la cuarta raza su ciclo de evolución, el Consejo Cósmico convino en permitir que un número de almas rezagadas de otras estrellas encarnaran en la Tierra. Estas almas eran aquellas que persistieron en seguir el camino de la imperfección y del mal, no pudiendo continuar en sus propias estrellas o planetas a través de su iniciación cósmica. Por consiguiente, se habían convertido en huérfanos planetarios, es decir, almas sin un planeta donde encarnar para seguir sus propios planes o para intentar colocarse en el sendero de evolución espiritual. Las gentes de la Tierra, habiendo visto cómo 3 evoluciones alcanzaban la perfección en el tiempo previsto, confiaron en que su alto grado de desarrollo espiritual sería un modo de ayudar en la evolución de los rezagados si se les permitía que encarnaran en la Tierra. No obstante, las cosas no sucedieron como se pensaba, por el contrario, las impurezas psíquicas que trajeron los rezagados comenzaron a manifestarse en la sustancia elemental de la Tierra y por medio del libre albedrío de sus habitantes, comenzó la experimentación por medio del pensamiento y del sentimiento. Durante un periodo de muchos siglos, el hombre cayó de su estado de gracia espiritual en las profundidades de la impureza y de la degradación. De más está decirlo, la evolución de la cuarta raza raíz resultó afectada, con el resultado de que muchos miles de ellos aún están evolucionando en la Tierra encarnación tras encarnación. 9. El plan divino para todos. El plan divino para el hombre es que se convierta en maestro de la energía y de la sustancia en cualquier punto del universo. Para poder hacer esto, él tiene que comprender que toda la energía utilizada en el pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción, tiene que mantenerse en el estado puro tal cual como es enviada desde el corazón de la gran omnipresencia universal. El hombre es un dios en embrión, y el plan original era que el hombre adquiriera su perfección y se convirtiese en maestro en el ciclo de 14.000 años. Desde la caída del hombre, este periodo se ha extendido considerablemente y aunque muchos han adquirido esa perfección al ascender, quedan aún muchos miles y hasta que estos indiquen su disposición a deponer sus propias impurezas y colocarse en el sendero, la evolución de la Tierra está siendo seriamente demorada. En este sentido, debe reconocerse que nada en el cosmos es estático. Los planetas y aún los soles en sí, tienen que evolucionar en un plan hacia la poderosa meta de la perfección. Hoy la Tierra se mueve rápidamente hacia uno de esos periodos de iniciación cósmica y los que no convengan en purificarse lo suficiente para poder tomar parte en ese gran momento, se encontrarán en la misma situación de las almas atrasadas hace muchos siglos. Por supuesto, podemos suponer que esas mismas almas son las que hoy rehúsan purificarse, pero lo más lamentable es que están influenciando a muchos otros que podrían alcanzar grandes alturas si permitiesen afirmar sus propios conceptos por su libre albedrío divino. 10. La ascensión y nirvana. Cuando el hombre llega a un punto en su evolución donde las cosas materiales de la tierra tienden a perder su encanto y comienza a buscar en dirección a la iluminación espiritual, es el momento en que se inicia en el sendero hacia su ascensión. Cuando alcanza esa ascensión, ha llegado a la meta de su evolución en la tierra. Entonces se convierte en uno con su propia presencia yo soy y por consiguiente uno con Dios mismo. Es maestro de toda energía y sustancia y libre para viajar por todo el cosmos. Sin embargo, no termina aquí su evolución. A partir de ese punto, comienza un nuevo periodo de evolución como ser divino, por lo cual podrá convertirse aún en un dios solar, dirigiendo las energías de un sistema planetario con sus habitantes. El estado de conciencia más allá de este punto en el esquema de la evolución, ha sido llamado nirvana, lo cual con frecuencia se ha referido como un estado de dicha suprema. Sin embargo, debe comprenderse claramente que este estado es una expansión de la individualidad y una vez obtenido, puede renunciarse a él con el objeto de prestar un mayor servicio a la vida. Las predicciones catastróficas, explicación metafísica, cada tanto tiempo aparecen en la prensa las predicciones de tal o cual medium, referente a horribles acontecimientos futuros o ya inminentes. Fíjate que siempre son negativos. Jamás anuncian acontecimientos felices. Diríase que los profetas gozan torturando las mentes y que aspiran a pasar a la historia con el título de «el que mejor anunció el desastre».
Valga la gloria. Ya tú sabes que por ley de mentalismo, estas imágenes y decretos hacen que los que sienten temor, naturalmente atraen o crean las mismas catástrofes en sus propias vidas y en la de otros que piensan igual. Los médiums clarividentes sí ven esas visiones. Los clariaudientes sí oyen voces. No es que estén locos, como se cree vulgarmente. Lo que sucede es que el médium cuya mente está polarizada en el negativo no puede ver ni oír sino predicciones fatales, catastróficas, porque así es la pantalla o los espejuelos con que lo ve todo. La mediumnidad es un desarrollo de los sentidos astrales. No todo el mundo tiene ese desarrollo, así como que no todo el mundo tiene desarrollado el sentido musical, o la inclinación a la mecánica o al deporte o a la costura, y a nadie se le ocurre ponerle obstáculos a otro que quiera practicar estas actividades. Andando la era, se sabrá universalmente que la mediumnidad es tan natural como cualquier otra afición, y que no es una prueba de espiritualidad. Ella es una faceta material del individuo. De todo individuo, pero no desarrollada en todos. El hecho de que el médium vea en términos negativos o positivos solo depende de su propio clima mental. Si sus conceptos son negativos, es un atrasado espiritual e interpreta todo en términos catastróficos. Si tiene adelanto espiritual no puede interpretar lo que ve y oye sino en términos provechosos y felices. De manera que, por sus frutos los conoceréis. Hay un libro que está circulando, que presenta una ilustración gráfica muy interesante. El autor es un médium tan desarrollado que se desdobla y visita lugares y planos extraños. Es sabido que todo suceso, toda época, toda palabra dicha queda grabada en lo que llaman las memorias acásicas, y es posible para un médium desarrollado visitar lugares y sucesos del pasado, pero nadie puede entrar allí donde las vibraciones sean mayores que el propio nivel de adelanto. Así, el autor del libro que mencionamos, describe sus viajes, sus conversaciones con maestros etc., pero delata su verdad en el hecho siguiente: él asegura que la raza venidera es la quinta raza raíz, cuando sabemos que la próxima, la que espera el planeta Tierra, es la séptima raza. Esto comprueba más allá de toda duda posible que su nivel anímico está aún en ese remoto pasado cuando la cuarta raza esperaba el advenimiento de la quinta. Como el hundimiento del continente Atlante ocurrió en esa época, cuando se esperaba la inserción de la quinta raza, lo que vio y oyó nuestro amigo el autor fueron las predicciones hechas por los sabios de la época. Todo oscuro, todo tétrico, todo fatídico, como ciertamente ocurrió. Nosotros les rogamos a nuestros lectores, seguidores del avatar de la nueva era de Acuario, el ascendido maestro Saint-Germain, que no acepten los conceptos de aquellos médiums equivocados que todo lo anuncian en negativo. Aunque sí es verdad que algunos, como la autora de la bola de cristal, interpretan correctamente lo que ven y que lo que anuncia ocurre en el presente y en el futuro inmediato, primeramente hay que notar que todo lo que anuncia es fatídico. Como dijimos, sus conceptos son negativos y por lo tanto, lo bueno y feliz está más allá de sus capacidades. Para comprobar la verdad que estoy dándoles, voy a copiarles las palabras dichas por el maestro Saint-Germain referentes a esta era en que hemos entrado, la cual anuncian los profetas populares como el fin del mundo y todo catastrófico. Como verás, lo que dice el maestro es la contradicción absoluta de todas las profecías destructivas, durante los próximos 2.000 años que comenzaron el 1 de mayo de 1954, era de Acuario. La Tierra atravesará un periodo de intensa actividad sin precedentes, en todos los ramos de esfuerzos físicos y espirituales, y a cada individuo le será dada la oportunidad de iniciarse en la nueva enseñanza para lograr su libertad espiritual. Bajo los auspicios del séptimo rayo que tengo el honor de presidir, cada ser humano es invitado a meter el hombro a la carga para apurar el logro triunfal de esta gran rueda cósmica, pues, estén o no ascendidos, cada ser humano que ha encarnado en este gran ciclo tiene un papel integral en las actividades del rayo séptimo y compartirá la gloriosa cosecha cósmica. A medida que avanzamos hacia el nuevo día, se hará más evidente la reunión de todos los mejores esfuerzos del ciclo, el cual se puede comparar con el acto final de un gran espectáculo cuando todos los artistas son presentados a una gloriosa sinfonía final. A la luz de la nueva instrucción, todo individuo perteneciente a este planeta que no haya obtenido su liberación, le será dada la oportunidad de reencarnar bajo el ciclo del rayo violeta, será educado en el conocimiento del fuego sagrado, podrá transmutar las cizañas sembradas por el enemigo, su ser inferior, y ofrecer una abundante cosecha a su yo superior. Todos los grandes seres iluminados están trabajando bajo los auspicios de la Gran Hermandad Blanca para proteger y liberar a la Tierra y sus gentes de las fuerzas negras que la han amenazado. No está lejos el cumplimiento de la profecía, 1 Corintios 2:9, ni el ojo vio, ni el oído oyó,
ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman, que será manifestado ante todos los hombres. Esta profecía tiene su plena descripción en el capítulo 21 del Apocalipsis. Una explicación conviene aquí para el confort de todos los que ven, oyen y sienten mediumnímicamente y se sienten aterrados por lo que están atestiguando ante sus propios ojos. Como vean terremotos, derrumbes, etc., no son ni edificios ni ciudades lo que ven derrumbarse por más real y verdadero que les parezca. Son estados de conciencia antiguos de ustedes mismos que se están disolviendo con la radiación del rayo violeta que está penetrando en todo el planeta. La Biblia llama al individuo una ciudad, sus obras y sus conceptos son construcciones. Si son muy antiguas dice que son petrificadas y cristalizadas. Si el individuo es un alma muy vieja es una nación. Su voluntad es el rey. Cuando comienzan a disolverse antiguos estados de conciencia, creencias arcaicas y conceptos errados, la persona mediumnímica los ve como derrumbamientos de antiguos edificios, y los interpreta como si estuviera recibiendo anuncios de terremotos, inundaciones, ciclones etc. y cree que debe alertar a las poblaciones. Las personas que creen firmemente estos anuncios, producen la manifestación en sus propias vidas. Sin embargo, no podemos desoír lo que anuncian los maestros y que le ocurrirá a 3/4 partes de la raza humana encarnada en el planeta. Hacia el fin de este siglo XX en que vivimos, se acercará a la Tierra un planetoide que tiene una fuerza magnética 3000 y pico de veces mayor que la de la Tierra. Este planetoide fue el que anunciaron no hace mucho que iba a chocar con la Tierra, lo cual constituiría el fin del mundo. La verdad es que el planetoide está destinado a cumplir una misión con respecto a la Tierra, porque nada es casual. La casualidad no existe. Solo existe la ley de causa y efecto, como tú bien lo sabes. Como también sabes, todo el sistema planetario nuestro va hacia una gran transformación. Los maestros lo llaman una iniciación, y es que cada planeta va a dar un paso adelante. A la Tierra le toca subir un plano o ocupar la línea imaginaria que cursa el planeta Venus, el cual también adelanta un paso o plano y ocupará la línea que cursa Mercurio. Este entrará en el aura del Sol. Pero como ya se ha dicho aquí anteriormente, la Tierra no puede efectuar el paso adelante si no se endereza. Para enderezarla es que nos han enviado el planetoide, el cual ejercerá una atracción magnética por el polo norte que es la parte inclinada del eje, y que una vez derecha en su eje, la Tierra puede entrar a ocupar su nueva ruta. Pero hay algo que deben saber. No todos podemos entrar a esa nueva ruta. Es una posición elevada a la cual no se puede subir si no se tienen las vibraciones que corresponden a la nueva ruta. Es, como quien dice, una graduación para comenzar un curso de estudios más avanzado. La humanidad ya alcanzó cierto grado de adelanto intelectual y necesita comenzar el próximo grado. Eso es todo. Pero como es lógico, los infantes, los preescolares, los adolescentes, no pueden cursar estudios superiores y tienen que permanecer en su nivel hasta que les llegue su momento. La creación nueva es perenne. Para que vayas viendo cómo se hacen las cosas en esos mundos que no vemos con los ojos físicos, y cuán sabio y perfecto es el engranaje cósmico, ese planetoide, que se llama Arcolubus, de Geku, fuerza, y Lubus, blanca, pura primitiva, ya es planeta porque tiene habitantes semihumanos. Desde hace tiempo los observatorios geofísicos han ido notando, que nuestro eje se verticaliza a razón de 5 grados por cada 10 años. Hercolubus está trabajando por la Tierra y acercándose desde 1951. Para 1972 lo podremos ver, y para 1982 tendremos 15 grados de verticalización, lo suficiente para que el mundo entero acepte esta verdad. Hercolubus tiene una elíptica de 666 años en recorrer. Como ves, este es la bestia de la Biblia, cuyo significado lo aclararemos en el próximo número. La Cenicienta, los cuentos de hadas contienen todos una lección de metafísica. U10, todos saben que las hadas existen. Que son criaturitas elementales. Son lindas figuritas de la naturaleza que habitan en parejas y bosquejos, tejen hamacas, se mecen, se deslizan en las cascadas cuando son espíritus del agua, y precisamente porque son espíritus elementales tienen el poder de hacer aparecer y desaparecer los objetos y artículos que desean, tales como los chinchorritos mencionados, que ellas cuelgan desde una flor hasta otra próxima y allí duermen siestas al sol o a la sombra. La demostración que logró la Cenicienta es muy clara para nosotros los metafísicos. Es una clase en el principio de mentalismo. Una niña de alma dulce y sencilla estaba relegada a la cocina por un par de hermanastras que le imponían todas las tareas de la casa.
Como eran grandes y ella pequeña, eran más fuertes y la tenían atemorizada. En su soledad la niña soñaba. Soñaba con lindos trajes, un príncipe azul, con un coche dorado, es decir, con todas aquellas cosas que ella oía mencionar y describir en la conversación de las hermanastras mientras ella les servía la mesa. ¿Cuántas veces se le iba el alma en anhelos mientras vestía a las tiranas allá arriba? ¿Cuántas veces soñaba con zapatillitas de cristal mientras lavaba los platos y las copas? ¿Cuántas veces acariciaba las sedas, las plumas, las flores, y cuántas veces el Cristo en su corazón le susurraba, algún día tendrás esto y más, y ella respondía con fe, sí, algún día tendré un palacio de diamantes y un bello príncipe me besará las manos y bailará conmigo, y un día se materializaron sus sueños. Apareció el ángel de la demostración, hada madrina, y con los ingredientes de su propio subconsciente vio la niña transformarse los ratones, la jaula de los ratones, la calabaza, el cristal de las copas y sus propios harapos en un milagro increíble, y el todo, teñido con la duda de que aquello no podía ser verdad y que de pronto desaparecería. En efecto, a las 12 de la noche todo se desapareció. Pero con el gozo y la bella experiencia, su conciencia había cambiado. Ya no soñaba sin esperanzas, sino revivía los alegres recuerdos llenos de fe y felicidad. Y allá en el fondo de su cocina vio venir al príncipe que la buscaba sin hacer caso a las negativas y evasiones de las hermanastras. Cuentos de hadas. Sí, eso es precisamente la verdad. El cuento de hadas hecho realidad, aquello que tú sueñas como imposible, lo que tú temes que no puede durar. Todo aquello que tú consideras demasiado grande y bello para que te ocurra a ti, eso es precisamente lo que llamamos el plan divino para ti, el diseño de Dios, único, que no puede repetirse en nadie más porque es una de las infinitas expresiones del Creador. Eso es lo que has venido a manifestar en esta encarnación, y si no lo realizas tendrás que regresar tantas veces como lo requieras para manifestarlo. Por lo general todo cuento que se universaliza como La Cenicienta y Blancanieves, cumplen una misión metafísica. Los gnomos no son una ficción de la imaginación. Ellos existen, son elementales y están encargados de reproducir la grama, las hojas, la corteza de los árboles, el monte, las frutas y flores. La madrastra con su poder mágico y maligno también es verdad. Es la magia negra, llamada así porque es el poder de mentalismo funcionando en el odio y la negatividad. Las hadas no tienen mayor poder mágico que nosotros los humanos. Las brujerías son manifestaciones del poder mental empleado con odio y negatividad. Cuando se emplean con amor, en polo positivo y por el bien, se le llama magia blanca y son tan milagrosas como las brujerías, pero en bien y felicidad. El materialista que niega rotundamente la realidad de la brujería, de los milagros y de las manifestaciones espiritistas como aportes, apariciones, voces, etc., o sea, de todo lo que él no pueda explicar con una causa razonable exterior, está totalmente errado. Él siempre rebate todo fenómeno sobrenatural con argumentos insubstanciales como, esas son tonterías. Infantilismos. ¿Vas a creer ahora en cuentos de hadas? Ahora tú, que conoces los principios de la creación, sabes que esos fenómenos son creaciones. Que son efectos. Que no hay efectos sin causas. Ni causas sin efectos. La causa de este tipo de fenómeno está en el pensamiento, sea blanco o negro, bueno o malo, dependiendo de la polaridad en que ha actuado el pensamiento, sea positivo o negativo. Por supuesto que no hay que olvidar que cuando se menciona el pensamiento, esto incluye el sentimiento y la palabra. Es una acción triple que en la Biblia se llama, el verbo. El logos. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, significa que esa triple acción de pensamiento, sentimiento y palabra, lo cual forma vibraciones creadoras, son causa primaria, origen de todo y son todopoderosas. San Juan no puede ser más categórico. Dice, todas las cosas por medio del verbo fueron hechas, y sin él ni una sola cosa de lo que ha sido hecho fue hecha. Esta es una de las frases más claras y más destacadas de toda la Biblia. Ni una sola cosa de lo que ha sido creada fue materializada sin el verbo. Hay que ver lo que esto significa. Todo lo creado, todo lo que tiene existencia, todo lo visible e invisible, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De dónde habrán podido sacar que Jesús de Nazaret podía ser el verbo que creó todo lo que ha sido creado? Lo que provocó el malentendido fueron esas palabras, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que esto quiere decir es que la triple acción del pensamiento, sentimiento y palabra se manifiesta, se materializa y perdura a la vista y al tacto. No se desaparece. Es la forma de decir que es sólido.
se hizo carne. Pero solo el pensamiento, solo el sentimiento, o sola la palabra hablada por hablar, no se solidifican. No se demuestra en lo exterior. Ahora que los humanos hablan mucho y repiten mucho lo que sienten mucho. Consultorio caso NMNM es una jovencita que estudia en la universidad. Cada vez que va a presentar algún examen me pide que la ayude, para que no la quiebren. Esta actitud es la primera cosa que traté de cambiar en ella, ¿y por qué razón esperas tú que te van a quebrar? No, si yo no estoy esperando que me quiebren, sino que, estás mintiendo, le digo. ¿Cómo me vas a decir que no esperas que te quiebren si lo primero que me has dicho después de pedirme ayuda es, para que no me quiebren? De manera que si no te ayudo yo, ¿tú fracasarás? Ah, si es verdad, tuvo la humildad de confesar. Y en ese mismo instante se curó para siempre del temor de fracasar en los exámenes. Por supuesto que sin temor, triunfó en ese preciso examen que fue el primero para el cual pidió ayuda, y por supuesto que también hablamos mucho más de lo que he reportado. Entre estas cosas que hablamos le aclaré que si ella ha trabajado mucho y bien, merece pasar con alta calificación y no debe temer. Protestó. Pero si se ve a diario que estudiantes muy capaces los quiebran. Eso es porque se presentan al examen con temor y sabes que el temor es idéntico a la fe. Es fe en lo malo que te produce lo mismo que estás temiendo o esperando. Mire usted qué tiempo han perdido. Pasarse el año trabajando para salir después quebrado porque le tiene miedo al examen o al examinador. Total, que ella como comprendió muy bien las circunstancias, decretaba y declaraba antes de todo examen, si yo he trabajado y estudiado bien, tengo derecho al triunfo, y lo que es mío por derecho de conciencia, nadie me lo puede ni quitar ni estropear. Iba divinamente cuando un día me vino a ver muy mortificada, el tratamiento ha dejado de funcionar, me dijo, no es posible, exclamé muy extrañada, sí. Yo pienso correctamente, decreto correctamente porque me doy cuenta perfecta de mi derecho de conciencia y ya van 3 pruebas que he perdido. Un momento, le dije. Tienes algunas amigas que no son metafísicas, que no hacen sino culpar de sus fracasos a los maestros y examinadores, y tú habrás seguramente convenido con ellas que tal profesor es muy antipático, o muy injusto, etcétera, etcétera. En su cara vi el asombro de quien oye una gran verdad. Pero, ¿y cómo lo sabes? Si eso es exacto. Yo no puedo enseñarles las reglas metafísicas porque no están preparadas y se reirían de mí, pero las oigo hablar como hablaba yo antes y varias veces me he mezclado en la conversación y he expresado conceptos negativos. ¿Y qué debo hacer? No puedo andar con los oídos tapados, no es necesario. Simplemente escuchas pero piensa, no acepto ni para mí ni para ellas. Pero tienes que formar el hábito de estar alerta. Eso fue precisamente lo que ocasionó la famosa caída de Adán. No fue ninguna manzana ni desorden sexual. Fue simplemente que en el planeta encarnaron rezagados de otro planeta que se destruyó, y estos seres estaban llenos de conceptos destructivos. Eva los escuchó, los creyó y luego le echó el cuento a Adán. Ahora es que Adán se está despertando a la verdad, de ese sueño en que cayó. El caso de Pedrito a Pedrito nos lo trajeron un día con el brazo izquierdo encogido e inmóvil. Había sufrido una fractura en el codo y sin pérdida de tiempo lo habían llevado a un puesto de emergencia donde se lo habían arreglado. Pero esa noche comenzó a inflamarse el brazo dentro del yeso, el dolor era terrible y hubo que volverlo a presentar en el puesto de emergencia. Allí lo operaron, pero la cosa marchaba tan mal que su mamá lo cambió a una de las grandes clínicas donde le hicieron 3 operaciones más. Mes y medio después le quitaron el yeso y se vio el desastre. El brazo encogido y doblado hacia arriba, no tenía otro movimiento que el de los dedos, los cuales Pedrito no alcanzaba a utilizar. Lo llevaron donde un especialista que dijo que el hueso se había consolidado mal y que no tenía remedio. Pedrito, le preguntamos, ¿tú quieres estar así? Nos dio un no, horrorizado y con los ojos espantados mirándonos como si fuéramos un atajo de locos. Esa era la reacción que se buscó con la pregunta, entonces no te dejaremos así. Te vamos a curar. De cuando en cuando vas a decir, ya estoy bueno, le hicimos el tratamiento mental de visualizarle el brazo envuelto en llama violeta y le dimos a la mamá instrucciones para sus pensamientos y su conducta hacia Pedrito. En el momento de aplicarle las manos al brazo, Pedrito advirtió que sentía un gran calor que casi lo quemaba. A los 5 días Pedrito mostraba orgulloso su brazo que estaba doblado solo unos 2 centímetros, y a los 20 días había recuperado todo su tamaño y sus movimientos. Los médicos no se explican lo que pasó allí. Nosotros, por supuesto, sí.
Revista Metafísica, El Nuevo Pensamiento, directora, Connie Méndez, año 1, número 4, julio, 1970. Carta editorial. Queridos condiscípulos, voy a contestar 2 preguntas que surgen constantemente entre ustedes y nosotros. Pregunta N-grados 1, que si nosotros los metafísicos somos Rosacruces. Pregunta N-grados 2, que si esto tiene la aprobación de la Iglesia. Comencemos por informarte que nuestro director, el ascendido maestro Saint Germain, fue en una de sus encarnaciones, es decir, en el año 1583, Christian Rosenkreuze, nacido en Alemania, fundador de la primera logia Rosa Cruz. Masculla esto. Para poder captar y aceptar la metafísica se tiene que haber sido practicante en todas las sectas y religiones que han surgido en el planeta, las cuales fueron dadas al mundo por los maestros, una nueva cada 2.000 años, presentando un paso más adelantado cada una. Para ponernos al día, ya que tenemos un atraso de 5.000 años, los maestros tienen 30 años entrenando y desarrollando a un pequeño número de personas escogidas por sus cualidades espirituales, para que puedan recibir el rayo de luz y sonido por medio del cual se ven y se oyen los maestros dando sus instrucciones. Es por este conducto que las personas que están atrasadas de noticias, se les pone al día, además de que nos imponemos inmediatamente de sucesos que anteriormente a estas comunicaciones de luz y sonido, no nos llegaban sino con cientos de años de atraso. 2 ejemplos urgentes son, el primero, la creencia en muchas personas que lo que la Tierra está esperando es la 6ª o la 5ª raza, cuando es en realidad la 7ª. Lo que pasó en la 4ª raza, Atlantes, fue que se desorganizó el orden cronológico de la evolución, y vinieron las razas 5ª y 6ª en forma desordenada, mezclándose unas con otras, encarnadas ya en el planeta. Segundo, el error en que está una secta ocultista respecto a que el ascendido maestro Saint Germain está aún esperando ascender y llevando el nombre de Príncipe Rákosi, cuando el maestro ascendió en el año de 1784, luego fue nombrado director del 7º rayo y en mayo de 1954 fue nombrado rey, avatar, de la nueva administración, comúnmente conocida por el nombre de Era de Acuario. Este dato delata en qué época están ubicadas las enseñanzas y prácticas de la secta mencionada, y así tantas otras que no han tenido la manera de recibir nuevas órdenes en 5.000 años. Porque aunque ellas, las sectas, dicen estar informadas espíritamente, no se dan cuenta de que cuando invocan espíritus que dan información e instrucción, por ley del círculo, ley de atracción, los que vienen son entidades, sermones o escritos de la misma época en que están estancados los invocadores. Pregunta N-grados 2, la Iglesia y la ciencia jamás se han mezclado hasta ahora. Siempre han vivido como perros y gatos, como aceite y vinagre, pero ya llegó el momento en que ella también tiene que ponerse al día. Ya se remueve en su poltrona. Ya comienza a registrar viejos papeles que anteriores concilios hicieron suprimir. Esto, como nos llaman tímidamente los discípulos fervorosos del catolicismo, esto es la metafísica, y dicho a rajatabla te informo que la base de tu iglesia es la metafísica, expuesta por Aristóteles y Santo Tomás de Aquino y adoptada por los dirigentes antiguos. Pídele a tu confesor que te deje leer la máxima obra de Aristóteles titulada Metafísica y los comentarios tomistas, Tomás de Aquino. Lo malo es que están escritos en latín. De manera que, difícilmente se presta la Iglesia a desaprobar la metafísica, ya que es su propia base. Difícilmente se lanza la religión a obstaculizar la ciencia en esta era científico-religiosa. Bien, chao, hermano. Connie Méndez. Nuestro lema, lo que no puedas aceptar déjalo pasar, más adelante lo comprenderás.